¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te dio la espalda y aún así una sola puerta, en medio de la oscuridad, podía esconder tu destino? Esa noche en Barcelona, bajo una lluvia que golpeaba como cuchillas, Sofía caminaba sin rumbo, con la ropa empapada pegada a su piel y el corazón roto en mil pedazos. Nadie sabía dónde estaba, nadie la esperaba, y quizá por eso sus pasos la llevaron hasta esa mansión imponente que se levantaba como un gigante en la colina, con luces encendidas que parecían vigilar el silencio de la ciudad. Con apenas 20 años, Sofía cargaba una soledad que no correspondía a su juventud. Sus manos temblaban de frío mientras levantaba la vista hacia el portón negro de hierro. No sabía que al tocarlo, abriría también la entrada a un mundo de secretos, pasión prohibida y placeres tan intensos que jamás había imaginado. Del otro lado de esa puerta estaba Alejandro Santoro, un hombre alto, de hombros anchos y mirada oscura, conocido por su brutalidad en los negocios y temido por todos. Decían que nadie se atrevía a contradecirlo, que su sola presencia hacía temblar hasta al más valiente. Sus manos grandes y fuertes eran la prueba de un hombre acostumbrado a dominar, y esa noche esas mismas manos se convertirían en refugio y condena para Sofía. Cuando él abrió la puerta, su silueta imponente se recortó contra la luz cálida del vestíbulo. Sus ojos no brillaban con malicia, sino con una curiosidad peligrosa, como si viera en aquella joven empapada algo que ni el dinero ni el poder le habían dado jamás. El silencio entre ellos pesaba, roto solo por el sonido del agua cayendo del cabello de Sofía al mármol pulido del suelo. Ella quiso retroceder, pero no pudo. Algo en su pecho latía con una fuerza nueva, como si esa mirada la desnudara más que su ropa mojada. Alejandro no dijo una palabra durante los primeros segundos. Simplemente la observó, con una intensidad que la hizo sentir que aquel extraño veía todo lo que ella escondía: su miedo, su hambre, su deseo reprimido de ser vista, tocada, amada. Finalmente, con una voz grave que retumbó en las paredes, él pronunció: «Pasa, esta noche no vas a estar sola». Y en ese instante Sofía entendió que había cruzado un límite invisible. No había marcha atrás. La lluvia quedó afuera, pero dentro de esa casa iba a empezar una tormenta mucho más peligrosa, la que despertaría en su propia piel, en sus deseos más ocultos, en el roce inevitable con un hombre que no conocía de límites, ni en los negocios ni en el placer. La puerta se cerró detrás de Sofía con un sonido metálico que retumbó en su pecho, como si hubiese sellado su destino. Dentro de aquella mansión, el aire era cálido, perfumado con maderas finas y un toque de whisky caro que parecía impregnar cada rincón. Las paredes estaban adornadas con cuadros imponentes, pero el ambiente no transmitía hogar, transmitía poder, frialdad y soledad. Alejandro Santoro caminaba delante de ella con pasos firmes, casi felinos, como un depredador que sabe que la presa lo sigue sin escapatoria. Era un hombre de 46 años, temido por todos en el mundo de los negocios, conocido por su carácter brutal y por la manera en que devoraba sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Nadie lo miraba a los ojos más de unos segundos sin sentir un nudo en la garganta. Y sin embargo, esa noche, Sofía lo miraba con miedo, pero también con un magnetismo inexplicable que la atraía hacia él. Ella no quería parecer vulnerable, pero su cuerpo temblaba. La lluvia había calado hasta sus huesos y su estómago rugía de hambre. Se sentía una intrusa en ese lugar, como una mendiga perdida en un palacio. Su voz se quebró al intentar hablar. «Perdón, yo pensé que esta era una pensión. No quise». No pudo terminar. Alejandro levantó la mano en un gesto seco, imponente, como si con ese movimiento pudiera silenciar al mundo entero. Sus manos eran grandes, fuertes, y Sofía imaginó por un segundo cómo sería sentirlas sobre su piel. El pensamiento la estremeció.
y rápidamente desvió la mirada, avergonzada de sí misma. «No expliques nada», dijo él con voz grave, profunda, casi un gruñido que le recorrió la espalda como un latigazo. «Estás aquí, y eso es suficiente». Ese tono no admitía discusión. No era una invitación, era una orden, pero lo extraño era que no había dureza contra ella, sino una firmeza protectora que la confundía. Sofía estaba acostumbrada a que la gente la ignorara o la mirara con lástima, nunca con ese tipo de intensidad que parecía desnudarla más que la ropa mojada pegada a su cuerpo. Alejandro la condujo hasta el gran salón. Chimeneas encendidas, alfombras gruesas y un sofá de cuero negro que brillaba bajo la luz tenue de las lámparas. Cada detalle gritaba lujo, pero no vida. Era como si aquel hombre, con todo lo que tenía, jamás hubiese sabido lo que significaba compartir. «Siéntate», ordenó señalando el sofá. Sofía dudó, pero obedeció. Se sentó en la orilla con las piernas juntas, abrazando su bolsa empapada como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Alejandro desapareció unos minutos y ella quedó sola en aquel salón inmenso, escuchando apenas el crepitar del fuego y su propio corazón desbocado. Cuando él volvió, traía una toalla blanca, gruesa, que colocó sobre sus hombros con un gesto inesperadamente delicado. Sofía contuvo la respiración al sentir la cercanía de su cuerpo, su calor y el roce de sus dedos rozando apenas su cuello. Un escalofrío la recorrió de arriba a abajo, pero no era de frío, era de deseo reprimido. «Sécate, voy a prepararte algo de comer». «No, no puedo aceptar». «Vas a aceptar», interrumpió, mirándola fijo con esos ojos oscuros que parecían atravesarla. «Tu cuerpo lo necesita y no vuelvas a negarte». Esa última frase la estremeció. Había en ella un tono dominante, peligroso, como si Alejandro no estuviera acostumbrado a que nadie lo contradijera. Y sin embargo, Sofía no sintió miedo. Sintió otra cosa, un calor en el pecho y en el vientre que la obligó a bajar la mirada. Minutos después, en la mesa del comedor, Alejandro le sirvió un plato de comida humeante preparado por las manos de su chef privado. Sofía llevaba días sin probar un bocado digno y cada cucharada le supo a cielo, tanto que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Alejandro la observaba en silencio, con una intensidad que la hacía sentirse expuesta. «No pidas perdón por tener hambre», dijo él al verla disculparse entre sollozos, «ni por llorar. Aquí nadie va a juzgarte». Y fue en ese momento que Sofía entendió el verdadero conflicto. Ese hombre, que todos describían como frío y brutal, escondía una soledad tan devastadora como la suya. Dos almas rotas se habían encontrado por azar, y aunque sus mundos eran opuestos, el magnetismo entre ellos empezaba a crecer como fuego en la leña seca. Pero el verdadero problema apenas comenzaba. Estar en esa casa significaba entrar en la jaula del lobo, y Sofía no sabía si iba a salir intacta o marcada para siempre por el deseo prohibido de Alejandro Santoro. La primera noche en la mansión de Alejandro fue como un sueño extraño, del que Sofía no sabía si quería despertar. Después de comer, aún con lágrimas en los ojos, él le ofreció una habitación en el piso superior. No era un cuarto cualquiera, paredes color marfil, una cama amplia cubierta con sábanas de seda, un ventanal que dejaba ver las luces lejanas de Barcelona y en un rincón una lámpara encendida que proyectaba una luz suave, casi cálida, como si alguien hubiera preparado aquel espacio especialmente para ella. Sofía recorrió el cuarto con la mirada insegura. Había pasado tantas noches durmiendo en lugares fríos, incómodos y ajenos, que ahora ese lujo se sentía irreal. Acarició con los dedos la colcha impecable, temblando no solo por el frío que aún llevaba en la piel, sino por el recuerdo del hombre que la había dejado allí con pocas palabras y una presencia que parecía seguirla aunque ya no estuviera en la habitación. Alejandro, de pie en el umbral, la observaba en silencio,
Sus ojos, oscuros y penetrantes, no tenían el brillo superficial del deseo inmediato, sino algo más profundo, una mezcla de curiosidad, hambre contenida y una vulnerabilidad que rara vez mostraba ante alguien. Era evidente que estaba acostumbrado a dominar cada situación, a que todos obedecieran sin cuestionar, pero con ella algo estaba cambiando. «Descansa», dijo finalmente su voz grave llenando el cuarto. «Mañana hablaremos». Sofía asintió, aunque no sabía si tendría el valor de enfrentarlo al día siguiente. Cuando él se retiró y cerró la puerta, Sofía se dejó caer en la cama, aún con la toalla alrededor de los hombros. El colchón la envolvió como un abrazo cálido, y por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo dejó de temblar. Era un alivio momentáneo, una solución temporal a sus problemas, como un refugio contra la tormenta que la había golpeado durante años. Sin embargo, el silencio de la habitación pronto se llenó con pensamientos que no podía controlar. La figura de Alejandro se repetía en su mente, su altura imponente, la fuerza de sus manos al entregarle la toalla, el tono de su voz que no aceptaba un no. Y lo que más la inquietaba era cómo, en lugar de asustarla, eso la encendía por dentro. Se descubrió apretando las piernas bajo la manta como si quisiera ahogar un deseo que empezaba a despertar con cada recuerdo de su mirada. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Alejandro permanecía en su despacho con un vaso de whisky entre las manos grandes que habían cerrado miles de negocios y que ahora temblaban apenas al recordar la expresión de Sofía. Ella no era como las demás mujeres que habían pasado por su vida. No buscaba joyas, dinero ni promesas. No había llegado por interés, sino por accidente. Esa inocencia lo desarmaba y al mismo tiempo despertaba en él un instinto feroz, casi animal, de protegerla y de poseerla. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el aroma de café recién hecho que subía desde la cocina. Se levantó lentamente, aún insegura de si tenía derecho a estar allí. Se miró en el espejo, su cabello todavía húmedo, su rostro cansado, pero había algo distinto en sus ojos. Era como si en una sola noche alguien le hubiera devuelto una chispa de esperanza. Bajó las escaleras en silencio, siguiendo el olor que la guiaba. Alejandro estaba en la cocina, sentado en una mesa larga de madera oscura, con el periódico abierto frente a él. Vestía una camisa blanca, los primeros botones desabrochados, revelando parte de su pecho ancho y fuerte. La visión le robó el aire a Sofía. Nunca había visto a un hombre así, tan brutal y al mismo tiempo tan atractivo, tan inaccesible y tan real frente a ella. Él levantó la vista, y al verla de pie en el umbral, una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en sus labios. «Ven, siéntate, preparé café para ti». Ese gesto simple fue suficiente para que Sofía sintiera que, al menos por ahora, había encontrado un lugar seguro, una solución temporal a su tormenta interna. Se sentó frente a él, tomando la taza con las manos temblorosas, y mientras bebía el café caliente, Alejandro la miraba como si quisiera memorizar cada uno de sus movimientos. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio cargado, lleno de tensión, como si los dos supieran que algo inevitable estaba creciendo ahí, más allá de las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sintió invisible. Y aunque sabía que ese refugio no podía durar para siempre, no pudo evitar entregarse a la calma momentánea de estar frente a un hombre que parecía tan peligroso y tan necesario al mismo tiempo. Los días siguientes en la mansión de Alejandro fueron como un espejismo para Sofía. Cada mañana despertaba en un cuarto tibio, con el aroma del café que subía desde la cocina y la seguridad de que no tenía que huir al menos por unas horas. Sin embargo, con cada día que pasaba, también crecía algo más, una tensión invisible, un deseo que se encendía en cada mirada, en cada roce accidental, en cada silencio cargado entre ellos. Alejandro era un hombre acostumbrado a imponer respeto. En la ciudad, su nombre era sinónimo de poder y brutalidad.
En los negocios, nadie osaba desafiarlo. Pero frente a Sofía, algo cambiaba. No la trataba como a las demás, esas mujeres que lo buscaban por dinero o por estatus. En ella encontraba pureza, inocencia y una resistencia que lo desconcertaba, y esa mezcla lo estaba volviendo loco. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba nuevamente los ventanales, Sofía bajó al salón con un vestido sencillo que había encontrado en el armario de huéspedes. Su cabello aún húmedo caía sobre sus hombros y la tela ligera se pegaba suavemente a su silueta. Alejandro, sentado en un sillón de cuero con una copa de vino en la mano, levantó la vista, y en ese instante todo el aire del salón pareció volverse denso. Sus ojos oscuros la recorrieron lentamente, sin pudor, como si cada parte de su cuerpo le perteneciera ya. Sofía sintió un calor recorrerle la piel, y aunque quiso bajar la mirada, no pudo escapar de ese magnetismo. Sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de un deseo peligroso que nunca había sentido tan fuerte. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Alejandro con voz baja, áspera, mientras daba un sorbo a su copa. ¿Qué quiere decir?, balbuceó ella con las mejillas encendidas. Caminar así, entrar en mi casa con esa inocencia, no tienes idea de lo que despiertas en mí. El corazón de Sofía martillaba en su pecho. Alejandro se levantó despacio, dejando la copa sobre la mesa. Su figura imponente se acercó a ella como un lobo que acorrala a su presa. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, y Sofía retrocedía sin darse cuenta, hasta que su espalda chocó contra la pared. Alejandro quedó a pocos centímetros, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «No soy un hombre bueno», susurró él, con una intensidad que la hizo estremecer. «Soy brutal, Sofía. Estoy hecho de excesos, de placeres que otros no se atreven ni a nombrar. Y tú me estás tentando como nadie lo ha hecho antes». La confesión cayó sobre ella como un trueno. En su voz había advertencia, pero también deseo, un deseo feroz que lo hacía ver más humano, más vulnerable y a la vez más peligroso. Sofía cerró los ojos un instante, intentando recuperar el control de su cuerpo, pero lo único que encontró fue la certeza de que lo deseaba también. «Yo no sé qué decir», susurró con la voz quebrada. «No digas nada», respondió Alejandro, apoyando una mano grande junto a su cabeza, aprisionándola sin tocarla. «Solo entiende que estoy luchando contra mí mismo para no tomarte aquí mismo, contra esta pared». Las palabras la quemaron por dentro. Era como si de repente todo el lujo de la mansión, todo el poder de Alejandro desapareciera y quedaran solo dos cuerpos a punto de explotar. Sofía sentía la piel erizada, los labios secos, el corazón desbocado. Y aunque la razón le gritaba que debía alejarse, había otra fuerza más poderosa que la empujaba a quedarse, a dejarse atrapar por ese hombre que la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Alejandro cerró los ojos. Respiró hondo y se apartó bruscamente, como un animal que teme perder el control. Caminó hacia la ventana, de espaldas a ella, con los puños cerrados. «Vete a tu habitación», dijo con voz ronca, «antes de que sea demasiado tarde». Sofía se quedó inmóvil, con el corazón hecho un caos. Había descubierto el verdadero problema. No se trataba solo de dos almas solitarias encontrando refugio. Se trataba de un deseo prohibido, de una pasión tan peligrosa que podía consumirlos a ambos. Lo que había comenzado como una solución temporal, como un simple refugio, ahora se transformaba en una amenaza mayor. La tentación ardiente entre un hombre brutal, sediento de placer, y una joven que empezaba a descubrir el suyo por primera vez. La noche que marcó el destino de Sofía y Alejandro comenzó con un silencio denso, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de la mansión la tormenta apenas estaba por estallar.
Sofía estaba en su habitación, sentada en el borde de la cama, con las manos apretadas sobre las piernas, intentando ordenar las emociones que la desgarraban por dentro. Sabía que debía huir, que ese lugar era demasiado peligroso para alguien como ella, pero también sabía que nunca en su vida había sentido algo parecido. Alejandro no era solo un hombre, era una fuerza, un imán oscuro que la atraía con la misma intensidad con la que la asustaba. Recordaba el momento en el que la acorraló contra la pared, la voz grave, confesando sus deseos brutales, y su cuerpo aún ardía al pensarlo. El sonido de pasos pesados en el pasillo la sacó de sus pensamientos. El corazón se le aceleró cuando la puerta se abrió sin que ella tuviera tiempo de reaccionar. Era él. Alejandro entró con esa presencia imponente que llenaba el cuarto de inmediato. Llevaba una camisa negra abierta en el pecho, los botones desordenados, como si él mismo hubiera luchado consigo antes de entrar. «No puedo seguir fingiendo», dijo con la voz ronca, como si cada palabra le costara. Sofía lo miró, con los ojos muy abiertos, sin poder hablar. «He pasado años rodeado de mujeres que me buscaban por lo que tengo, nunca por quien soy. Pero tú llegaste sin nada, empapada, temblando, y aún así encendiste en mí algo que había enterrado». Se acercó despacio, y Sofía sintió cómo su cuerpo respondía antes que su mente. El aire se volvió más pesado, el espacio entre ellos desapareció hasta que Alejandro quedó frente a ella, inclinándose, apoyando sus manos grandes en los costados de la cama, atrapándola con su sombra. «No soy un hombre fácil, Sofía», susurró con los ojos clavados en los de ella. «Soy brutal, soy hambre, soy exceso, y si me dejas entrar en tu vida, no habrá vuelta atrás». Las palabras cayeron como un desafío. Sofía tragó saliva, luchando contra el miedo y el deseo. Sabía que lo que estaba a punto de decidir podía cambiarlo todo, pero también sabía que no quería escapar. Había encontrado en esos ojos oscuros no solo pasión, sino un reflejo de su propia soledad. «No quiero que te detengas», dijo finalmente en un susurro tembloroso. Alejandro soltó un gruñido bajo, un sonido primitivo que parecía surgir desde lo más profundo de su pecho. Sin esperar más, la tomó entre sus brazos y la besó con una intensidad que la dejó sin aire. Sus labios eran ásperos, desesperados, como si quisiera devorar todo el tiempo perdido. Sofía respondió con la misma urgencia, descubriendo en sí misma un deseo que nunca había imaginado. Las manos de Alejandro recorrieron su cuerpo con brutalidad contenida, fuertes, dominantes, pero al mismo tiempo cuidadosas de no romperla. Era como si luchara entre su naturaleza salvaje y la necesidad de protegerla. La levantó fácilmente como si no pesara nada y la depositó en el centro de la cama. Sus cuerpos se encontraron como dos tormentas que al fin chocan, con una pasión prohibida que quemaba cada espacio de la habitación. El cuarto se llenó de jadeos, de susurros entrecortados, de promesas murmuradas entre besos ardientes. Sofía sentía que se perdía en él, que cada caricia, cada embestida de su deseo, la llevaba a un lugar desconocido y peligroso, pero al mismo tiempo liberador. Era como si toda su vida hubiese esperado ese momento, como si su cuerpo y su alma supieran que ese hombre brutal y dominante sería su destino. Cuando al fin sus cuerpos cayeron exhaustos, entrelazados, Alejandro la sostuvo contra su pecho, respirando con dificultad. Sus dedos grandes acariciaron su cabello empapado de sudor y murmuró en su oído: «Eres mi tormenta, Sofía, y mi salvación». Ella cerró los ojos, sintiendo que esas palabras eran la promesa más verdadera que había escuchado en toda su vida. Lo que comenzó como un refugio se había transformado en un amor prohibido, una pasión devastadora que los uniría para siempre. La resolución final no era un final en sí, era un inicio,
porque aquella noche Sofía no solo encontró un techo ni un amante, encontró un hombre que la deseaba con locura, que la veía como nadie más y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Y aunque sabía que el camino estaría lleno de sombras, no dudó en entregarse, porque en los brazos de Alejandro Santoro, el lobo brutal, había encontrado el único lugar en el mundo donde quería estar. La mañana siguiente fue distinta a todas las que Sofía había vivido en su vida. El sol se colaba tímidamente entre las cortinas de seda, iluminando la habitación donde aún podía sentir el calor del cuerpo de Alejandro impregnado en las sábanas. Ella despertó primero, con el cabello revuelto y la piel todavía estremecida por lo que había ocurrido la noche anterior. Se incorporó lentamente, observando al hombre que dormía a su lado, fuerte, imponente incluso en reposo, con la mandíbula marcada y los labios entreabiertos, como si hasta en sueños siguiera dominando el mundo. Sofía se quedó contemplándolo, preguntándose cómo era posible que aquel hombre temido por todos la hubiera mirado con tanta hambre y al mismo tiempo con tanta necesidad. Era un lobo que había dejado entrever su fragilidad solo con ella. Y esa mezcla la desarmaba, la hacía sentir que, a pesar del peligro, pertenecía justo ahí, en esos brazos que la habían atrapado con brutalidad y ternura. Pero la calma duró poco. Alejandro despertó con un movimiento brusco, como un guerrero acostumbrado a no bajar nunca la guardia. Sus ojos se encontraron con los de ella, y durante unos segundos el silencio lo dijo todo. La pasión aún estaba ahí, encendida, pero también un miedo invisible. «No debí tocarte», dijo de pronto con la voz grave, mientras se incorporaba y se pasaba una mano por el rostro. «¿Por qué dices eso?», preguntó Sofía sintiendo un nudo en la garganta. «Porque no soy un hombre para ti. Soy brutal, Sofía. Mi mundo está hecho de negocios sucios, de enemigos que no perdonan, de noches llenas de excesos que me han dejado vacío. No mereces cargar con mis sombras». La confesión cayó sobre ella como un balde de agua helada. Sofía quiso responder, pero lo que vio en los ojos de Alejandro la dejó sin palabras. No era arrogancia ni frialdad, era dolor. Él estaba revelando un secreto que nunca le había dicho a nadie. Alejandro susurró acercándose y tomando sus manos grandes entre las suyas pequeñas. «No me importa lo que fuiste ni lo que hiciste. Anoche descubrí quién eres conmigo, y eso es lo único que necesito». Él la miró, sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Había pasado tantos años siendo visto como un monstruo, como un millonario despiadado, que ahora esa joven que había llegado sin nada le decía que lo aceptaba con todas sus cicatrices. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de emoción. Alejandro acarició su mejilla con torpeza, como si temiera romperla, y luego la besó con una intensidad diferente, más lenta, más profunda. No era el beso brutal de la noche anterior, sino una promesa silenciosa de que a pesar de sus sombras estaba dispuesto a intentar ser mejor para ella. Sin embargo, esa confesión también desató un nuevo dilema. Sofía sabía que al aceptar a Alejandro no solo estaba aceptando su amor y su deseo, sino también el mundo oscuro que lo rodeaba. Sabía que él tenía enemigos, que la brutalidad con la que dominaba los negocios podía arrastrarla a peligros que nunca había imaginado. Y aún así, cuando él la abrazó contra su pecho y susurró en su oído, «Eres mi única luz, no me dejes, Sofía», ella supo que jamás podría apartarse, porque aunque el peligro fuera real, aunque su vida cambiara para siempre, el placer prohibido y el amor devastador que había encontrado en Alejandro valían cualquier precio. Esa mañana, entre caricias y verdades dolorosas, ambos entendieron que lo suyo ya no era un accidente ni un refugio momentáneo. Era una unión marcada por la pasión, por la vulnerabilidad compartida y por la certeza de que juntos se enfrentaban a un camino donde habría tanto fuego como oscuridad. Sofía apoyó su cabeza en su pecho, escuchando los latidos fuertes y desacompasados, y pensó,
Aunque me queme, aunque me destruya, no quiero salir de esta tormenta, porque esta tormenta es él. Las semanas siguientes en la mansión fueron como un espejismo para Sofía. Vivía envuelta en la intensidad de un hombre que la hacía arder cada noche y estremecerse con solo una mirada. Alejandro la tocaba con brutalidad y pasión, con hambre de años reprimidos, pero también con una ternura inesperada que solo aparecía en los instantes más íntimos. Era un hombre de excesos, en la cama, en los negocios, en su manera de dominar la vida misma. Y Sofía, que nunca había sentido lo que era pertenecer a alguien, descubría en él un universo nuevo y peligroso. Pero aquella calma cargada de placer tenía un precio que no tardaría en llegar. Alejandro no era un hombre cualquiera, era un Santoro. En Barcelona, su apellido estaba ligado al poder, a contratos millonarios, a decisiones que podían hundir imperios en cuestión de horas. Y con ese poder venían enemigos, muchos de ellos esperando el momento perfecto para herirlo. Una tarde, mientras Sofía paseaba por los jardines de la mansión, descubrió que dos hombres vestidos de negro vigilaban desde un auto estacionado al otro lado de la reja. El escalofrío que le recorrió la espalda no era de imaginación. Sentía cómo sus ojos se clavaban en ella, analizando cada movimiento. Apresuró el paso, con el corazón latiendo desbocado, y al entrar a la casa encontró a Alejandro en su despacho, hablando por teléfono con voz grave, cortante, como un cuchillo. «Si se acercan otra vez a esta casa los destruyo», gruñó antes de colgar con fuerza. Al verla en la puerta, Sofía percibió el cambio inmediato en su mirada. Ese hombre que era brutal en la cama y protector con ella, ahora mostraba el rostro del lobo que todos temían. Sus puños estaban cerrados, sus hombros tensos, su mandíbula apretada como si contuviera la furia de 1000 tormentas. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó con voz temblorosa. Él respiró profundo, intentando calmarse, pero su voz seguía siendo un trueno. «Pasa que estar conmigo tiene un precio y tú ya no eres invisible para ello». Sofía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Comprendió que el amor que había encontrado no solo la llenaba de placer y vida, sino que también la arrastraba a un mundo donde cada día podía ser una amenaza. Ya no era solo la joven que había tocado una puerta equivocada, ahora era la mujer del hombre más temido de la ciudad. Alejandro se acercó a ella con pasos firmes, la sujetó del rostro con una de sus manos grandes y ásperas y la obligó a mirarlo directo a los ojos. «Escúchame bien, Sofía. Si algún día tocan un solo cabello tuyo, no habrá lugar en este mundo donde puedan esconderse, porque yo me vuelvo bestia por ti». Su voz, tan grave y llena de furia, la estremeció. Pero lo que la desgarró por dentro no fue el miedo, sino el fuego que encendía esa posesividad. Era peligroso, era prohibido, pero también era la primera vez que alguien declaraba que lucharía hasta el final por ella. Esa noche, la pasión entre ellos fue diferente, más intensa, más desesperada, como si los dos entendieran que el tiempo podía jugarles en contra. Alejandro la tomó con una brutalidad que quemaba, con un deseo indomable que la hacía gritar su nombre entre susurros y gemidos. Cada caricia era una marca de posesión, cada beso una promesa de guerra contra quien se atreviera a quitársela. Cuando finalmente cayeron exhaustos entre las sábanas, Sofía acarició su pecho húmedo por el sudor y susurró: «No tengo miedo de tus enemigos, solo tendría miedo de perderte». Alejandro la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, sabiendo que esa mujer que había llegado a su vida como un accidente, ahora era su debilidad más grande. Y en el fondo, aunque no lo admitiera en voz alta, temía que esa debilidad se convirtiera en la puerta que sus enemigos estaban esperando para derribarlo. El precio del deseo prohibido acababa de revelarse. Amar a Alejandro significaba caminar sobre fuego, y Sofía estaba dispuesta a quemarse con él. La tensión en la mansión de Alejandro se volvía más pesada cada día. Sofía lo notaba en sus gestos,
en la forma en que sus ojos oscuros recorrían los ventanales, como si esperara encontrar sombras ocultas, en la manera en que sus manos grandes se cerraban en puños cada vez que un auto desconocido pasaba frente al portón. El lobo estaba inquieto, y cuando el lobo se inquietaba, toda la ciudad temblaba. Una noche, el peligro dejó de ser una amenaza distante. Sofía estaba en la biblioteca hojeando un libro sin realmente leer, cuando escuchó un ruido metálico proveniente del jardín. Su corazón dio un brinco. Caminó despacio hacia la ventana y alcanzó a ver figuras moviéndose entre los arbustos, hombres encapuchados que parecían explorar los alrededores. Su respiración se volvió irregular. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro apareció detrás de ella, con la mirada encendida y una pistola en la mano. Su presencia era tan imponente que Sofía sintió que el miedo se desvanecía en cuanto él la envolvió con un brazo fuerte, empujándola hacia atrás. «Quédate aquí, no te muevas», ordenó con voz grave, tan firme que parecía un juramento. Sofía quiso protestar, pero no pudo. Su cuerpo entero obedecía a ese hombre como si su voz estuviera escrita en su piel. Desde la ventana lo vio avanzar con pasos de depredador hacia el jardín, la camisa negra pegada a su torso poderoso, los hombros tensos como un animal dispuesto a atacar. Los encapuchados no tuvieron tiempo de reaccionar. Alejandro los enfrentó con una furia contenida durante años. Su voz tronó en el aire. «¿Se atreven a tocar lo que es mío?» Hubo un forcejeo, gritos, un golpe seco contra el suelo. Sofía observaba con el corazón desbocado, incapaz de apartar la vista de la brutalidad con la que Alejandro se defendía. No era un empresario elegante en ese momento, no era el millonario frío. Era un hombre salvaje, capaz de destruir a cualquiera que amenazara lo que amaba. Uno de los intrusos logró escapar, pero los otros dos quedaron tirados en el suelo, reducidos por la fuerza bruta de Alejandro. El sonido de la sirena privada de seguridad retumbó en la distancia, mientras los guardias de la mansión acudían al lugar. Sofía corrió hacia él con lágrimas en los ojos, temiendo encontrarlo herido. «¿Estás bien?», susurró temblando mientras tocaba su rostro sudoroso. Alejandro la tomó de la muñeca con fuerza, atrayéndola hacia su pecho. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y alivio. «Te lo advertí, Sofía. Este es mi mundo, y ahora eres parte de él». Ella lo miró, confundida, con miedo y deseo al mismo tiempo. Sabía que aquella escena era apenas el inicio de algo más grande. Había entrado en el corazón de un hombre que no conocía límites, y ahora sus enemigos la veían como la debilidad que podían usar en su contra. Pero lo que la estremeció no fue la amenaza externa, sino lo que vio en los ojos de Alejandro cuando la estrechó entre sus brazos. Había un brillo distinto, feroz, como si estuviera dispuesto a incendiar la ciudad entera con tal de no perderla. Esa misma noche, después de que la seguridad se encargara de los intrusos, Alejandro llevó a Sofía a su habitación. No habló mucho, la rabia aún vibraba en su cuerpo, pero cuando cerró la puerta y la miró en silencio, Sofía comprendió que necesitaba más que palabras. Lo necesitaba a ella. La tomó con brutalidad, besándola como si quisiera borrar el miedo, como si cada embestida de su deseo fuera una forma de marcarla, de recordarle que nadie más en el mundo podría tocarla. Sofía se entregó sin reservas, gimiendo su nombre, temblando bajo el peso de sus manos grandes que la dominaban por completo. Era un acto de amor y de furia, de pasión y de territorio. Cuando por fin quedaron exhaustos, Alejandro la sostuvo contra su pecho y murmuró con voz quebrada: «Si algún día te alejas de mí, Sofía, dejo de ser hombre». Ella cerró los ojos, sintiendo que esas palabras eran tanto una promesa como una sentencia. Porque estaba claro, ese amor no era un refugio, era una guerra. Y en esa guerra, Alejandro lo arriesgaría todo, incluso su propia alma. Las horas posteriores al ataque fueron un torbellino de emociones.
La mansión se llenó de guardias, de teléfonos sonando, de órdenes lanzadas con voz firme. Alejandro se movía como un general en medio de la batalla, controlando cada detalle con su brutalidad acostumbrada. Pero cuando la madrugada cayó y el silencio volvió a la casa, lo único que quedó fue él y Sofía. Ella lo encontró en el despacho, sentado frente a una copa de whisky que no había tocado. La lámpara iluminaba su rostro cansado, revelando no al empresario temido, sino al hombre vulnerable que ocultaba tras las murallas de poder. Sus manos grandes estaban entrelazadas sobre el escritorio, temblando apenas, como si contuvieran un peso demasiado grande. «Alejandro», susurró Sofía al entrar con pasos tímidos. Él levantó la vista y en sus ojos oscuros había algo que la desarmó por completo. Miedo. No miedo a los enemigos, no miedo a perder dinero o reputación, miedo a perderla a ella. Nunca había tenido algo que proteger de esta manera, confesó con la voz ronca. Y eso me asusta más que cualquier pistola o traición. Sofía se acercó despacio y posó sus manos suaves sobre las de él. Sintió el calor, la fuerza contenida y también la fragilidad que escondía en lo profundo. Alejandro respiró hondo, como si esa caricia fuera el único alivio después de una guerra. «No quiero que huyas de mí, Sofía. He sido un hombre frío, brutal, capaz de todo para conseguir lo que quiero. Pero contigo es distinto. Contigo no quiero poseer, quiero pertenecer». Las palabras la hicieron estremecer. Era como si aquel lobo feroz que todos temían se hubiera arrodillado ante ella, no con gestos físicos, sino con el corazón desnudo. Sofía, con lágrimas en los ojos, se inclinó y besó sus labios lentamente, sin prisa, mostrando que entendía cada palabra, cada grieta de su alma. Lo que ocurrió después no fue un arrebato salvaje como en noches anteriores. Fue distinto, fue una entrega. Alejandro la llevó hasta el sofá del despacho, la recostó con cuidado, y esa vez sus manos grandes no fueron solo dominantes, fueron también delicadas, explorando cada rincón de su cuerpo como si quisiera memorizarlo con devoción. Sofía lo miraba, sorprendida, sintiendo cómo cada beso en su cuello, cada caricia lenta, era un mensaje claro. «Ya no soy solo un hombre de excesos, contigo quiero ser más». Y esa ternura inesperada la hizo llorar en silencio, lágrimas que Alejandro besó una por una, como si cada gota fuera sagrada. «Nunca imaginé que me arrodillaría ante alguien», murmuró él contra su piel. «Pero tú me hiciste caer sin remedio». En ese instante, Sofía comprendió que lo que los unía ya no era solo el placer prohibido, la pasión salvaje o el magnetismo peligroso. Era algo más profundo, más verdadero. Era amor, un amor nacido en el lugar menos esperado, pero capaz de romper todas las cadenas. Cuando finalmente quedaron entrelazados, Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos desordenados que parecían gritar su nombre. Él acarició su espalda con suavidad, diferente a todo lo que había sido antes, y susurró: «Eres mi debilidad, Sofía, pero también eres mi única salvación». Ella sonrió con ternura, cerrando los ojos, sabiendo que en los brazos de Alejandro no había seguridad ni calma, pero sí había algo más poderoso, la certeza de que, aunque el mundo ardiera, su corazón le pertenecía por completo. El amanecer en la mansión Santoro tenía un aire distinto aquella mañana. La tormenta había quedado atrás, tanto en el cielo como en los corazones de quienes la habitaban. El jardín brillaba con gotas de rocío. Las flores parecían abrirse con más fuerza, y el silencio que reinaba no era pesado ni tenso. Era un silencio lleno de paz, de promesas que aún no habían sido dichas. Sofía despertó entre sábanas de seda, con la piel marcada por las huellas de Alejandro, besos que todavía ardían, caricias que habían quedado grabadas como fuego en su memoria. Se incorporó lentamente y lo encontró a él de pie, frente al ventanal, con la mirada fija en el horizonte. Su figura era imponente,
la espalda ancha delineada por una camisa blanca apenas abotonada, el cabello oscuro revuelto, como un rey que observaba su reino después de la batalla. Cuando él giró y la miró, Sofía sintió que el aire se le escapaba. Había en esos ojos oscuros una mezcla de vulnerabilidad y determinación que la estremeció. Alejandro caminó hacia ella con pasos firmes, y al llegar a la cama se arrodilló sin titubear. El lobo brutal, el hombre temido por todos, dobló la rodilla frente a la única persona capaz de domar su alma. «Sofía», dijo con voz grave que vibraba como un juramento, «nunca imaginé que abrir una puerta cambiaría mi vida. Entraste en esta casa como una tormenta y me hiciste recordar que sigo vivo. He conocido el poder, el dinero, la brutalidad, pero nunca había conocido el amor». Ella lo miraba con lágrimas contenidas, la mano temblando al rozar su rostro. Alejandro tomó su mano entre las suyas grandes y firmes y continuó. «No soy un hombre fácil, soy posesivo, soy hambre, soy fuego, pero contigo quiero ser también refugio, ternura y futuro. Te prometo que cada día que respire, cada noche que exista, estaré aquí para ti, no como el millonario que todos temen, sino como el hombre que se rinde solo ante ti». Las lágrimas de Sofía rodaron por sus mejillas y su corazón latía con fuerza en cada palabra. Ella, que había llegado sin nada, empapada y rota, ahora era el centro del mundo de un hombre que parecía tenerlo todo y a la vez estaba vacío hasta encontrarla. «Alejandro», susurró con la voz quebrada, «yo tampoco sabía lo que era el amor. Siempre pensé que no había un lugar para mí en este mundo, pero tú me diste un hogar, me diste calor, me diste vida. Y aunque sé que amarte es peligroso, no quiero otra cosa, prefiero arder contigo a vivir sin ti». Él la besó con una intensidad feroz, un beso que era una mezcla de posesión y entrega, de pasión y devoción. La levantó en brazos como si fuera ligera como el aire y la llevó hasta el balcón. El sol bañaba sus rostros y mientras el viento acariciaba sus cabellos, Alejandro la abrazó fuerte contra su pecho. «Escucha bien, Sofía. Si alguna vez dudas de mi amor, recuerda este momento. Recuerda que aquí, frente al mundo, te entrego lo que nadie más ha tenido jamás. Mi corazón, mis sombras, mi fuerza y mi vida entera». Ella lo miró a los ojos, sintiendo que esas palabras se grababan en su alma como un tatuaje eterno. Lo besó suavemente y murmuró: «Y yo te entrego lo mío, todo lo que soy y todo lo que seré». Esa mañana no hubo testigos, no hubo firmas, no hubo anillos. Solo hubo un juramento más fuerte que cualquier contrato, un pacto de fuego y deseo, de amor prohibido y eterno. Desde ese día, Sofía y Alejandro ya no fueron dos almas perdidas que se encontraron por accidente. Fueron un solo ser, dos corazones entrelazados que ardían con la misma llama. Y aunque el mundo alrededor siguiera lleno de enemigos y peligros, en sus brazos se habían jurado algo que nadie podría romper. El fuego de su amor nunca se apagaría. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.